Hoy vamos a tocar el último tema antes del parcial. Es sobre tejido tegumentario sobre la piel. Vamos a revisar varios conceptos de la primera clase de epitelio, así que va a servir como un mini repaso para que puedan tomar en cuenta algunos puntos que pueden venir en el examen de la siguiente semana. Entonces, referente a la piel, debemos saber que es el órgano más extenso del organismo y va a tener tres capas: la epidermis, más superficial, la dermis y la hipodermis. En el caso de la epidermis vamos a encontrar cuatro células importantes: a los queratinocitos encargados de la elaboración de queratina, los melanocitos encargados de la elaboración de melanina, las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, son células dendríticas que también pueden tener actividad fagocítica, también pueden fagocitar, y se denominan, son como los macrófagos de la piel, se denominan células de Langerhans. El marcador de esta célula es el CD1A. Las células de Merkel son mecanorreceptores que me van a servir para la sensibilidad táctil. Algo que es importante es saber las capas de la piel. Tenemos piel gruesa y piel delgada. En el caso de la piel gruesa va a tener todas las capas. La piel gruesa presenta todas las capas. La capa basal, que se va a encargar, tiene alta actividad mitótica y se va a encargar de diferenciarse en las capas que están por encima de esta: capa espinosa, capa granulosa, capa lúcida, capa córnea. En el caso de la dermis hay dos: una dermis reticular, que es más superficial, que está muy relacionada a la membrana basal, y la dermis papilar. La hipodermis es tejido conectivo laxo y también mucho tejido adiposo. Vamos a encontrar mucha grasa en la hipodermis. Además de eso, vamos a revisar los anexos cutáneos o apéndices cutáneos referente al pelo, sobre todo qué es el tallo del pelo y qué es el bulbo del pelo. También las glándulas, que son importantes, las glándulas que pueden ser las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Recuerden que las glándulas sebáceas tienen un tipo de secreción holocrina. Esto quiere decir que la célula se destruye cuando secreta el producto, que es el sebo. Todas las células se destruyen. Las glándulas sudoríparas pueden ser merocrinas o apocrinas. Ya, en realidad, acá, como le dicen en paréntesis, ambas son merocrinas. Es decir, la secreción de las glándulas sudoríparas en sí es merocrina, lo que quiere decir que secreta el producto y la membrana se reutiliza. Pero por años se ha clasificado de ecrina, que es merocrina, y en apocrina, que consiste en una secreción en la cual, al expulsar su producto, se pierde parte de la membrana que albergó al producto. Pero lo real es que las glándulas sudoríparas son merocrinas, todas son merocrinas. Solo que se ha clasificado por mucho tiempo en apocrinas y ecrinas, pero todas son merocrinas. Y las uñas, que es solamente una diapositiva, es algo muy corto para conocer las partes de la uña. Además, vamos a hablar de receptores secundarios. Como les dije, acá tenemos la célula de Merkel, encargada de la respuesta de la sensibilidad táctil. Al igual del corpúsculo de Meissner, tenemos terminaciones nerviosas libres, sensibles al dolor, a la temperatura. Ruffini al estiramiento, responde al estiramiento. Los corpúsculos de Pacini a la presión. Y la terminación nerviosa peritriquial, que se estimula de acuerdo al movimiento del pelo. Este es un breve resumen de lo que vamos a ver en esta última clase antes del parcial. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la piel? En primero, tenemos que es la barrera de protección. Además, se encarga de la termorregulación, porque en cuanto a la vascularización, vamos a ver que cuando hay un evento agudo, digámoslo así, cuando hay un shock hipovolémico, por ejemplo, hay una gran hemorragia, una gran pérdida de sangre,
Las personas al perder sangre tienden a disminuir la irrigación sanguínea en la piel, por lo cual se siente frialdad, con la finalidad de conservar la irrigación en los órganos diana, o sea, los órganos principales como el corazón, el riñón y el cerebro. Es decir, ocurre una vasodilatación en el caso del riñón, del cerebro, del corazón, con la finalidad de dar más suministro de sangre, pero a nivel de la piel ocurre una vasoconstricción porque en ese momento no requiere irrigación fundamentalmente la piel, sino lo requieren los órganos más importantes. Y por eso pues, se siente frío, se siente mucha frialdad. Además de eso, la excreción de sales y síntesis de vitamina D. Recuerden que para la activación de la vitamina D se requiere la exposición al sol, a la luz solar. Función inmunológica inespecífica. La barrera de la piel pertenece al sistema de inmunidad innata. Participa en las reacciones inflamatorias, en la cicatrización de heridas, junto con los fibroblastos. Es un órgano sensitivo y sirve para la comunicación sexual. ¿Por qué es importante la piel, además de lo que ya les he mencionado? Porque al evaluar por un examen físico nos puede llevar a asociar con ciertas patologías. Por ejemplo, si veo una piel pálida, me puede sugerir un proceso de anemia. Si veo una piel azulada, me puede sugerir un proceso de cianótico, lo cual puede deberse a problemas cardiovasculares o problemas pulmonares. Si encuentro las escleras amarillas, la piel amarilla, me puede llevar a la ictericia. La ictericia puede deberse a una cirrosis hepática, a una hipertensión portal, puede deberse también a cáncer de cabeza de páncreas y en el caso también del albinismo. Entonces, el hecho de examinar la piel me puede llevar a muchos diagnósticos. Por eso es importante tener en cuenta qué es lo normal respecto a la piel. A ver, acá tenemos las tres grandes capas de la piel, ¿no? Lo más superficial es la epidermis, que es un epitelio polistratificado, plano, queratinizado. A diferencia del esófago, que es un epitelio polistratificado, plano, no queratinizado. En el caso de la piel es queratinizado. Todo eso es la epidermis. En el caso de la dermis, lo más superficial se denomina dermis papilar y lo más profundo es dermis reticular. Y por último, lo más profundo es la hipodermis, que tiene tejido conectivo laxo y tiene mucho tejido adiposo. Acá se ve mejor en este gráfico las capas de la epidermis. Tenemos el estrato basal, que está más profundo, está cerca a la dermis papilar. Tenemos al estrato espinoso. Recuerden que el estrato basal y el estrato espinoso se denominan ambas en conjunto capa de Malpigio. Capa de Malpigio, así se llama. Tenemos además el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. En el estrato córneo ya las células son anucleadas, las células están muertas y está acompañada de la capa de queratina. El estrato lúcido solamente se va a encontrar en la piel gruesa. En la piel delgada no se encuentra estrato lúcido o capa lúcida. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una piel gruesa y una piel delgada? La piel gruesa la voy a encontrar en la zona acral. Acral en la palma de las manos y en la planta de los pies. Tiene una epidermis y una dermis gruesa, por eso se denomina piel gruesa. Tiene 5 milímetros a más de grosor y tiene múltiples papilas dérmicas que se encuentran ramificadas. En cambio, la piel delgada no se va a encontrar en la zona acral, se va a encontrar en el resto del cuerpo, antebrazo, brazo, pierna, en el resto del cuerpo. Tiene una epidermis delgada, menos grosor, de 1 a 2 milímetros, y va a tener pocas papilas dérmicas. Acá tenemos la comparación de una piel gruesa y una piel delgada. Si se dan cuenta, en el caso de la piel gruesa presenta el estrato lúcido, pero en el caso de la piel delgada no se encuentra el estrato lúcido. Y a la histología, la capa de queratina es mucho mayor en la piel gruesa que en la piel delgada. Entonces es fácil notar la diferencia entre piel gruesa y piel delgada. Vamos a empezar a describir ahora la epidermis.
Entonces, la epidermis, como les dije, es un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Y tenemos 4 tipos celulares importantes que vamos a describir. El queratinocito, que es el más abundante, hasta un 90%, y se va a encargar de elaborar queratina. El melanocito se encarga de elaborar melanina. Y las células de Langerhans tienen actividad de presentar antígenos y también tienen actividad fagocítica. Su forma tiene un gran citoplasma, tiene múltiples prolongaciones, al igual que una célula dendrítica. Es muy similar a una célula dendrítica. Y las células de Merkel, que son receptores para la sensibilidad táctil. Vamos a empezar con los queratinocitos. Los queratinocitos van a tener mucha relación con las capas de la epidermis porque como son los más abundantes, se van a encontrar en toda la epidermis. La capa basal tiene actividad metabólica y actividad mitótica abundante y puede seguir distintas vías, o sea, una capa basal puede originar células granulosas, puede originar células espinosas, puede originar células lúcidas, células córneas. La capa basal se va a diferenciar en estos diferentes tipos celulares y va a ayudar a conservar la estructura de la piel. Porque recuerden que el cambio de epitelio, en el caso del tejido tegumentario, el cambio de piel va a modificarse cada 28-30 días aproximadamente. Entonces se requiere que la actividad mitótica, que la actividad metabólica de las células basales, que se encuentran en la capa basal, se encuentre funcionando constantemente. Como les había mencionado, la capa espinosa con la capa basal forman ambas la capa de Malpighi. Y en el caso de la capa córnea y la capa lúcida ya se encuentra la cornificación y queratinización, que se refiere a que vamos a encontrar más cerca la placa de queratina, va a abundar la placa de queratina cerca a la capa córnea, que se encuentra más superficial, y eso se debe a cambios moleculares e intercelulares. Entonces, todo ¿Podrías bien. volver a repetir lo de cornificación y queranitización? ¿Eso? ¿Ya? La cornificación se refiere a que a medida que las células van ascendiendo desde la capa basal hacia la capa córnea, que es más superficial, van disminuyendo la actividad mitótica a tal punto que las células de la capa córnea se encuentran muertas. Y la queratinización se refiere a que abunda la producción de queratina y por eso que se forma la placa de queratina. Mnemotecnia para que se aprendan las capas del tejido tegumentario. Bueno, son de dos maneras, ¿no? Desde la basal hacia la córnea o desde la córnea hacia la basal. Se las dejo para ver si es que desean usarla. Por ejemplo, con tu luz, grandeza y esperanza me basta, así es. Con, de córnea, tu luz, lúcida, grandeza, granulosa, esperanza, espinosa, me basta, basal, ¿no? Puede servir. O otra mnemotecnia que también se usa es bonita estudiante, ganaste lugar en mi corazón. O sea, así, super feeling. Bonita, la B de basal, estudiante espinosa, ganaste, granulosa, un lugar, lúcida en mi corazón, córnea. O sea, la idea es usar eso porque a veces, muchas veces se complican, sobre todo en el orden de las capas del tejido tegumentario. O sea, es una pregunta de examen. En el caso del examen práctico te van a decir, no, descríbelo, la capa o la célula que abunda de acuerdo a la ubicación. Pues si es la más superficial, la córnea. Si es la más profunda, la basal. Pero si te ponen entre la capa granulosa y basal, a veces se confunden, no recuerdan cuál es. Entonces siempre tienen que tener eso en cuenta porque ahí los pueden agarrar en sus preguntas de examen. Ya, sigamos. Entonces vamos a definir las actividades que tienen cada célula de acuerdo a la ubicación que presentan. Ya saben que las células basales tienen actividad mitótica, van a estar acompañadas de melanocitos y las células de Merkel. Los melanocitos y las células de Merkel van a estar ubicados en la capa basal. Esa es la ubicación preferente de estas células. La célula de Langerhans en la capa espinosa y los melanocitos con las células de Merkel en la capa basal. En el caso de la capa granulosa, las células se van a aplanar, los
núcleos van a comenzar a desintegrarse y van a aparecer los precursores de queratina para que luego esta queratina abunde ya en la capa córnea, pero ya en la capa córnea las células ya están muertas y ya abunda la placa de queratina. Entonces, en resumen, la capa basal es actividad mitótica. En la capa espinosa es la interacción con las células de Langerhans para la presentación de antígenos. En la capa granulosa, los núcleos se degeneran, comienza la producción de queratina, y ya en la capa córnea las células están muertas y abunda la queratina. Eso es básicamente lo que deben aprenderse. Y bueno, como les dije, el cambio de epidermis ocurre en promedio de 28 a 30 días para que se pueda renovar la piel. Acá está resumido lo que les dije, la división mitótica, acá están las células de Langerhans en el estrato espinoso, van a aparecer desmosomas, en la capa granulosa va a degenerarse el núcleo, va a aumentar los gránulos queratoyalinos para la producción de queratina, y ya en el estrato córneo se pierde el núcleo y aumenta la queratina. Ya aparecen las láminas de queratina superpuestas en la epidermis. Ya, eso es referente a los queratinocitos. En el caso de los melanocitos, van a ser células ramificadas localizadas en la capa basal. Juntos en la capa basal, ¿a quiénes encuentro? Encuentro a los queratinocitos, a los melanocitos y a las células de Merkel. ¿Cómo se sintetiza la melanina? Vamos a esta imagen. Ya. Estamos en la capa basal. Recuerden que los melanocitos predominan en la capa basal. Entonces, en el citoplasma del melanocito tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi secreta el premelanosoma. El premelanosoma tiene melanofilamentos, que son filamentos intermedios, y tiene melanina, pero melanina inmadura. Madura este premelanosoma, cambia hacia melanosoma, pierde los melanofilamentos, pierde los filamentos intermedios, pero la melanina ya se encuentra madura. Una vez que este melanosoma tiene la melanina madura, va a dirigirse hacia las prolongaciones dendríticas del melanocito. Se dirige y luego se internaliza en gránulos, pero ya en el citoplasma del queratinocito. ¿Ya? Y de esa manera luego se secreta la melanina. ¿Cómo se llega a conseguir la melanina? Ocurre una oxidación de tirosina a dopa, ¿no?, que es relacionado a la dopamina, y luego una oxidación de dopamina hacia melanina. Y de esa manera se consigue la elaboración de melanina. Pero, ¿cómo se da la estimulación para que se elabore melanina? Recuerden que el control hormonal de todas las hormonas que tenemos en el cuerpo se va a encontrar sobre todo a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, que se encuentran a nivel del sistema nervioso. El hipotálamo se encarga de elaborar factores liberadores de hormonas. El hipotálamo elabora factores liberadores de hormonas y dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. ¿Ya? El hipotálamo elabora factores liberadores de hormonas y dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. El hipotálamo estimula la hipófisis. En la hipófisis vamos a encontrar tres partes, ¿ya? La adenohipófisis, que se denomina hipófisis anterior, adenohipófisis o hipófisis anterior. La neurohipófisis o hipófisis posterior. Neurohipófisis o hipófisis posterior. Entre ambas tenemos una parte intermedia. Ya, una parte intermedia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. En esa parte intermedia encontramos el MSH, que es la hormona melanoestimulante. MSH u hormona melanoestimulante. ¿Por qué? Porque estimula la producción de melanina. ¿Hasta ahí se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué pasó? Repito nuevamente. ¿Puedes repetir de nuevo la estimulación de la melanina? Ya. Entonces, esta hormona melanoestimulante se une o se acopla a este MC1R, que es el receptor de melanocortina. MSH
se une al receptor de melanocortina. Esto causa el aumento del AMP cíclico, aumenta el AMP cíclico, y genera la activación de este elemento de respuesta a la activación del AMP cíclico en el ADN. Esta activación genera que se estimule a este factor de transcripción asociado a la microoftalmia, pero para que este factor de transcripción funcione en el núcleo debe fosforilarse, y se fosforila gracias a esta quinasa de elemento de respuesta a señales extracelulares. Entonces, esta quinasa ocasiona la fosforilación de este factor de transcripción. Ya fosforilado el factor de transcripción, puede dirigirse hacia el núcleo para modificar la actividad genética. Y ya en el núcleo fosforilado, ocasiona la diferenciación de los melanocitos para que elaboren melanina. Ahora, ¿se entendió? Ahora, yo sí entendí. No sé si los demás. Pero a mí ya me quedó claro. Gracias, Jesús. No, puedes repetir desde factor de transmisión para la microoftalmia. Otra vez. Ya. La hormona melanoestimulante, alfa, su unidad alfa, se acopla al receptor de melanocortina. Acoplados, aumenta la producción de AMP cíclico. Cuando aumenta la producción de AMP cíclico, se activa en el ADN este elemento de respuesta a la activación del AMP cíclico. ¿Y eso qué ocasiona? Esta activación ocasiona que se estimule la producción del factor de transcripción asociado a la microoftalmia. Este factor de transcripción, para que pueda estimular la diferenciación de melanocitos, tiene que fosforilarse. ¿Y quién ayuda a que se fosforile? Es esta quinasa. Quinasa de respuesta a señales extracelulares. Esta quinasa ocasiona que el factor de transcripción se fosforile. Una vez fosforilado, puede pasar al núcleo. Y en el núcleo modificar la actividad genética para diferenciar a los melanocitos. Y de esa manera, aumentar la producción de melanina. Ahora, ¿qué sucede cuando no se tiene este factor de transcripción asociado a la microoftalmia? Va a causar esta patología denominada albinismo. Eso cuando no hay factor de transcripción. Y cuando aumenta el factor de transcripción, se produce un cáncer que se denomina melanoma, ¿no? Que puede ser altamente agresivo. Entonces, es importante el factor de transcripción asociado a microoftalmia, sí. Su ausencia causa albinismo o encanecimiento prematuro, vejez prematura. Y su aumento, su expresión excesiva, causa un cáncer de piel denominado melanoma. Entonces, ¿es importante tener en cuenta eso? Sí, es importante tener en cuenta. ¿Ya? Disculpa. ¿Cuál es el que causa albinismo? La ausencia del factor de transcripción asociado a la microoftalmia. Y el aumento excesivo, el melanoma, cáncer. Ya. Aparte de eso, todo este proceso que les voy a explicar se denomina secreción citocrina. Ya, se va a denominar secreción citocrina. ¿Qué ocurre? Cuando el melanosoma se dirigía por la prolongación dendrítica del melanocito, se va a dirigir gracias a un motor anterógrado, que es la quinesina. La quinesina es un motor anterógrado que ayuda al melanosoma a transcurrir por toda la prolongación dendrítica del melanocito, ¿no? Transcurrir por todo el microtúbulo. Y este melanosoma debe luego dirigirse hacia la actina filamentosa, actina F. Pero ¿cómo consigue el melanosoma transportarse desde el microtúbulo, o sea, abandonar el microtúbulo hacia la actina filamentosa? Lo consigue gracias a tres proteínas. Tenemos acá una proteína de la membrana del melanosoma que se denomina RAC27A. RAC27A es una proteína de la membrana del melanosoma. ¿Qué más? Hay una proteína adaptadora. La proteína adaptadora es la melanofilina. La melanofilina. Y quien permite que el melanosoma se una a la actina filamentosa es la proteína miosina BA.
Entonces, RAC27A es la proteína de la membrana del melanosoma. Proteína de la membrana del melanosoma. La melanofilina es una proteína adaptadora que va a permitir la interacción entre RAC27A y la miosina BA. La miosina BA se va a encargar de unir el melanosoma hacia la actina filamentosa. Y esto va a permitir el movimiento del melanosoma hacia la actina filamentosa. Posteriormente, con la miosina BA, la exocitosis del melanosoma y su internalización hacia el queratinocito en la capa espinosa. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir desde la miosina BA, por favor? Ya, todo mejor. Ya. El melanosoma que se encuentra en la dendrita de melanocito, en esas prolongaciones, para luego internalizarse al queratinocito. Va andando, pero ¿cómo va andando? Entonces, va, gracias al motor anterógrado quinesina, trasladándose, ¿no?, por toda la espina del melanocito. Se va trasladando, y luego para abandonar el microtúbulo y asociarse a una actina filamentosa, lo hace con 3 proteínas. Una proteína de membrana del melanosoma, que es la RAC27A, una proteína adaptadora, que es la melanofilina, y un motor, que es la miosina BA, que va a permitir asociar el melanosoma a la actina filamentosa. Entonces, cuando se forma este complejo, el melanosoma abandona el microtúbulo y se dirige hacia la actina filamentosa, y luego con el motor, que es la miosina BA, es una proteína motora, ayuda a la exocitosis del melanosoma, es decir, abandona el melanocito y se dirige al citoplasma del queratinocito, que ya se encuentra en la capa espinosa. Ya. Ahora, chicos, Ahora sí, gracias. ahora otro dato que deben saber es que la producción de melanina no solamente se va a dar en los melanocitos, sino que también existen otros lugares, otros órganos, otros tejidos que pueden elaborar melanina. ¿Cuáles son esos tejidos? Tenemos el plexo coroideo, ¿no?, que también se encarga de elaborar líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente eso. La retina y el cuerpo ciliar del ojo. También pueden elaborar, aunque en menor cantidad, también pueden elaborar melanina. ¿Qué tipo de unión, de complejo de unión, relaciona un queratinocito con un melanocito? Son los desmosomas. Los desmosomas son los que van a permitir la interacción entre las espinas del melanocito con los queratinocitos adyacentes. Ya, esa ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el complejo de unión? Porque hay muchos complejos de unión. El complejo de unión encargado de la interacción de un melanocito con un queratinocito son los desmosomas. Algo que también preguntan, aunque no es tan relevante, bueno, no tan relevante para ustedes ahora, es más que nada para especialidad, pero suelen preguntar cuáles son o cuáles no son los marcadores inmunohistoquímicos. Vamos a poner, ¿no?, el melanocito se puede determinar con tal marcador, ¿no?, o con cuál de los marcadores propuestos no se identifica melanocito. Entonces, es una lista que deben memorizar porque han preguntado en exámenes anteriores. No es tan útil ahora, a menos que te quieras dedicar a la histología, a la inmunistoquímica, pero les dejo ese dato porque lo han preguntado. Ya, esto ocurre para melanocitos, para células de Merkel y para células dendríticas. Todos tienen sus marcadores inmunistoquímicos. Bien, la célula de Langerhans. Las células de Langerhans son células que van a derivar de la médula ósea, son los fagocitos, son los presentadores de antígenos, y van a interactuar mucho con los linfocitos T. ¿Cómo van a interactuar con los linfocitos T? De la siguiente manera. Acá tenemos la epidermis, ¿no? Tenemos la placa de queratina, tenemos las capas de la epidermis. Entonces yo puedo identificar acá una capa basal, una capa espinosa, granulosa, lúcida, y la córnea, que no tiene núcleos y que solamente se acompaña de queratina. Entonces, tengo un antígeno, ¿no? Un antígeno que, no sé, me hago una herida, se infecta, entonces tengo un antígeno.
El antígeno va a ser reconocido en la capa espinosa, ¿no? Va a atravesar la capa córnea, la capa lúcida, la capa granulosa, y va a llegar hacia la capa espinosa. En la capa espinosa se van a encontrar, van a predominar las células de Langerhans. Esas células de Langerhans que son presentadoras de antígenos. Entonces, las células de Langerhans reconocen el antígeno. Luego de reconocer el antígeno, van a ir por un vaso linfático, hacia un ganglio linfático, ¿no? Este ganglio linfático. ¿Recuerdan la estructura del ganglio linfático? Se van a dirigir hacia la corteza profunda del ganglio linfático. ¿Por qué en la corteza profunda? Porque en la corteza profunda abundan los linfocitos T. Entonces, una vez que atraviesa el vaso linfático, llega al ganglio linfático, le presenta el antígeno al linfocito T. El linfocito T se activa, ¿no? Se activa, acá lo están activando, y va a regresar por un vaso sanguíneo hacia el lugar donde se va a encontrar el antígeno para dar una respuesta y atacar al microorganismo. Y de esa manera va a funcionar la interacción entre una célula de Langerhans y un linfocito T. Ya, ¿se entendió? ¿Lo vuelvo a repetir? Repetición, por favor. Ya, vamos a repetir. Entonces, tenemos un antígeno, ¿no? Una infección en la piel, una celulitis, tenemos un antígeno. El antígeno va a atravesar las capas, córnea, la lúcida, la granulosa, y va a dirigirse hacia la capa espinosa, donde lo va a esperar una célula de Langerhans, ¿no? Esa célula presentadora de antígenos. ¿Esta qué hace? Va a fagocitar el antígeno, va a generar partes pequeñas, ¿no? El epítopo del antígeno, y va a dirigirse a través de un vaso linfático para llegar a un ganglio linfático. Ya, luego de reconocer al antígeno en la capa espinosa, la célula de Langerhans viaja por un vaso linfático, llega al ganglio linfático. Una vez en el ganglio linfático, se dirige a la corteza profunda del ganglio linfático. En la corteza profunda, ¿por qué? Porque en esta corteza predominan los linfocitos T. Entonces, una vez que estimula los linfocitos T, una vez que le presenta el antígeno al linfocito T, este linfocito se activa y al activarse va a dirigirse por el vaso sanguíneo para posteriormente llegar al lugar donde se encuentra predominante o abundando el antígeno, o donde se encuentra la inflamación que está causando el antígeno, para elaborar citoquinas que puedan neutralizar al antígeno y acabar con este antígeno. Les hice hincapié de la interacción, o sea, de qué molécula de adhesión celular o de qué complejo de unión permite la relación entre un melanocito y un queratinocito, que son los desmosomas, porque es distinto la relación entre un queratinocito y una célula de Langerhans, porque también pueden comunicarse, pero ya no se da por las desmosomas, sino se da por una molécula de adhesión celular que es dependiente de calcio, que se denominan caderinas. Entonces, la unión que permite, o el complejo de unión que permite la interacción entre melanocito y queratinocito son los desmosomas. Y la molécula de adhesión celular que permite la comunicación entre una célula de Langerhans y un queratinocito es la E-caderina. Es la E-caderina. También tienen marcadores inmunohistoquímicos. La que es predominante es el CD1A. El CD1A y la langerina les pueden preguntar. Son los que más definen a una célula de Langerhans. Ya, en la célula de Langerhans se ha relacionado mucho a una patología que, bueno, que ya no es frecuente, en su momento lo fue, que es la lepra, ¿no? La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que va a causar un daño en la célula de Schwann, que si se acuerdan, se encarga de la elaboración de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, estos pacientes van a presentar daño en la célula de Schwann, por lo cual
además de los característicos nódulos cutáneos que van a tener en la cara y en el resto del cuerpo, van a perder sensibilidad en esas regiones afectadas a tal punto que pueden llegar a perder los dedos de los pies y de las manos, incluso terminar con ceguera. Estos nódulos cutáneos van a conferir una característica en el rostro y los semiólogos al examen físico le denominan facie leonina, ¿no? Una característica, un aspecto a la cara de un león que adquieren estos pacientes. Esta facie leonina es muy característica de la lepra, pero también se puede encontrar en los linfomas cutáneos. O sea, no es propio, la facie leonina no es propia de la lepra, también se pueden encontrar en linfomas tipo cutáneos, ¿ya? Y en este tipo de patologías se ha encontrado cierta actividad de las células de Langerhans utilizando lo que les mencionaba, el marcador CD1A y la langerina para dar una respuesta inmunitaria a este Mycobacterium leprae, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a la última célula de la epidermis, es la célula de Merkel. Se va a originar en la cresta neural, va a estar en la capa basal, en la región palmar y plantar. Son mecanorreceptores, es decir, van a dar respuesta a la sensibilidad táctil y se ha postulado la posibilidad de que también presente función neuroendocrina. Es una posibilidad. ¿Y por qué presumen o suponen esto? Porque su citoplasma va a tener múltiples gránulos, tienen muchos gránulos, y esos gránulos son probablemente neurotransmisores, por eso se cree que tienen función neuroendocrina. El axón que va a llegar hacia la célula de Merkel va desde la dermis hacia la epidermis, pero en la dermis se va a encontrar mielinizado. En la dermis el axón está mielinizado, pero una vez que penetra la lámina basal, pierde la vaina de mielina. Entonces, si me preguntan, el axón que llega hacia la célula de Merkel parte desde la dermis hacia la epidermis y va a estar revestido de mielina solo en la dermis, porque una vez que penetra la lámina basal en proximidad a la epidermis, a la capa basal de la epidermis, va a perder esta vaina de mielina. ¿Ya? Entonces, no existe mielina en el corto segmento que penetra la lámina basal de la epidermis. O sea, el axón no es totalmente mielinizado. ¿Y cuál es el complejo de unión que permite la comunicación entre una célula de Merkel y un queratinocito? Son los desmosomas. Los desmosomas permiten tanto la interacción entre célula de Merkel y queratinocito como de melanocito con queratinocito. Pero en el caso del queratinocito con la célula de Langerhans son la E-caderina, es la E-caderina. También tienen sus marcadores inmunohistoquímicos para que lo tengan en cuenta si es que les van a preguntar en el examen, porque han preguntado marcadores inmunohistoquímicos. Ya, otra patología es la psoriasis. La psoriasis se caracteriza por que hay una proliferación excesiva de queratinocitos, aparecen estas blancas blanquecinas, hay una angiogenia anómala, es decir, creación de nuevos vasos sanguíneos de forma anómala. Van a haber microabscesos, sobre todo por la infiltración de neutrófilos. O sea, van a haber linfocitos T y neutrófilos, pero quienes van a causar los microabscesos van a ser los neutrófilos. Además va a haber alargamiento de las papilas epidérmicas, que vamos a ver en un momento. ¿Cómo funciona esta enfermedad inflamatoria crónica, que es la psoriasis? Entonces, la explicación histológica de la psoriasis. Tenemos acá un antígeno. Ese antígeno va a ser reconocido por la célula de Langerhans a nivel de la capa espinosa. Entonces, una vez que reconoce el antígeno, se dirige hacia la corteza profunda, que es la zona de los linfocitos T. Una vez que se encuentra en esta zona, en la corteza profunda, va a activar al linfocito T. Y ese linfocito T activo va a presentar este marcador en la membrana que se denomina antígeno asociado a linfocitos cutáneos. Se activa y presenta el CLA, antígeno asociado a linfocitos cutáneos. Se dirige a la circulación sanguínea y va a atacar a las propias células
de la piel, del tejido tegumentario, con las citoquinas proinflamatorias. Es decir, va a atacar a su propio antígeno. Y de esa manera se forman las placas blanquecinas, las placas psoriásicas, que son cubiertas por escamas blancas y van a estar localizadas sobre todo en codos, en rodillas, cuero cabelludo, ombligo, región lumbar, y pueden ser desencadenadas por traumatismos también. Entonces, de esa manera se explica el proceso de la psoriasis. ¿Se entendió la explicación de esta enfermedad? ¿Podría repetir, por favor? Ya, eso tiene la misma idea de el trabajo de la célula de Langerhans, ¿no? Porque acá participa la célula de Langerhans. Entonces llega este antígeno. Este antígeno genera que la célula de Langerhans lo fagocite y lo transforme en epítopos para presentarlo a un linfocito T. Entonces, por un vaso linfático, esta célula de Langerhans viaja hacia la corteza profunda del ganglio linfático, donde van a predominar los linfocitos T. Una vez ahí, activa el linfocito T. Este linfocito T que está activado por este antígeno asociado a linfocitos cutáneos. Entonces, va a presentar este marcador en la membrana, antígenos asociados a linfocitos cutáneos. Como está activo, el linfocito T está activo, va a dirigirse hacia la circulación sanguínea, va a viajar por el vaso sanguíneo, va a llegar otra vez a la epidermis, al tejido tegumentario, va a elaborar moléculas proinflamatorias que van a dañar al propio tejido y van a generar esas escamas blanquecinas, estas placas psoriásicas. Ya. Hasta ahí estaríamos viendo lo que es epidermis. Para pasar a la dermis, se habla de una unión dermoepidérmica. En la unión dermoepidérmica vamos a encontrar una cresta epidérmica primaria y una cresta dérmica primaria. Estas van a unirse, ¿no? Y de tal manera que un pliegue interpapilar de la epidermis se va a relacionar con una cresta dérmica secundaria. O sea, van a entrecruzarse, van a formar como engranajes entre la epidermis y la dermis, de tal manera que formen una unión consolidada que no permita o que no se note, digamos, una transición marcada, sino que van a estar solidificadas. A eso se refiere la unión dermoepidérmica, que se van a formar tanto crestas como papilas en la epidermis y en la dermis, que se van a relacionar entre sí para que se solidifique, digamos así, se forme o como una sola estructura y de esta manera permanezca la unión dermoepidérmica. Pero es importante saber que, si bien es cierto, las crestas y las papilas dérmicas y epidérmicas son permanentes, van a seguir un patrón constante en cada individuo, o sea, va a ser propia de cada persona. Cada persona tiene su propia distribución de unión entre crestas y papilas de epidermis y dermis. Cada persona tiene crestas y papilas dérmicas y epidérmicas que se van a unir de una manera particular para cada individuo. Y esa unión particular para cada individuo permite la diferenciación de individuos de acuerdo a la huella dactilar. El hemidesmosoma es el que se va a encontrar en el dominio basal de cada célula. Y como se encuentra en el dominio basal de cada célula, permite la unión entre la epidermis y la dermis, porque la transición es desde la capa basal de la epidermis hacia la dermis papilar. Además de eso, vamos a encontrar, ya les explicaba, las moléculas de adhesión, y las que van a predominar en la piel son las caderinas, que ya expliqué, sobre todo con las células de Langerhans, pero además van a haber integrinas y selectinas. Y las uniones intracelulares, como les mencionaba, los desmosomas, que se van a encargar de la interacción entre queratinocito con melanocito y célula de Merkel, y los hemidesmosomas en la lámina basal en la unión dermoepidérmica. Ya. Acá, para que recuerden, ¿no? Acá tenemos la membrana basal, acá tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Cuál es el colágeno que predomina en la dermis reticular? Es el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 va a predominar en la dermis reticular. Y en la dermis papilar, que está más cerca a la epidermis,
va a predominar el colágeno tipo 4. De la dermis papilar, colágeno tipo 4. De la dermis reticular, colágeno tipo 3. Y los hemidesmosomas que se van a encontrar a nivel de la lámina basal de la membrana basal. Este es un cuadro resumen para que recuerden qué tipo de colágenos o qué tipo de proteínas se van a encontrar en cada nivel. Dermis papilar predominan vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. En la dermis reticular o profunda predomina el tejido conectivo denso, que se dispone de forma irregular. Se van a generar muchos autoanticuerpos que van a dañar a las proteínas que van a intervenir o que van a, digamos, facilitar la unión dermoepidérmica. Estas proteínas van a ser susceptibles de que se generen autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que vayan contra estas proteínas y van a generar estas enfermedades ampollosas. En el caso del pénfigo foliáceo, ven esas lesiones ampollosas, se ha identificado que la proteína que se encuentra afectada, ¿no? Digamos los anticuerpos que van contra esa proteína, específicamente es la desmoplaquina. Ahora la vascularización linfática. La vascularización linfática va a predominar en la dermis papilar. En la dermis papilar van a haber más vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es la función principal de la vascularización? Es la termorregulación. Y bueno, además de la nutrición, pero sobre todo la termorregulación. Tenemos tres plexos. El plexo subpapilar, el plexo cutáneo y el plexo subcutáneo. Plexo subpapilar, el plexo cutáneo y el plexo subcutáneo. En el caso del plexo subpapilar, todo lo que va a transcurrir por estos vasos sanguíneos, por estas venas y arterias, van a drenar, o sea, todo lo del plexo subpapilar drena en el plexo cutáneo. Todo lo del plexo subpapilar va a drenar, es decir, se va a dirigir hacia el plexo cutáneo. Y el plexo cutáneo con el plexo subcutáneo se van a encargar de nutrir la hipodermis, las glándulas sudoríparas y el folículo piloso. Hay anastomosis arteriovenosas, quiere decir que esta comunicación arteria-vena va a ser directa, no van a haber capilares a nivel de manos, pies, orejas, labios y nariz. Ahora, también la vascularización linfática va a estar influenciada por control vasomotor. En estas comunicaciones vasculares va a haber control vasomotor autónomo, es decir, va a estar influenciado, controlado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Esto va a permitir que haya una vasoconstricción o una vasodilatación para la adecuación de lo que se requiere en ese momento. Además de la influencia del estado emocional. Todas las sustancias que se brindan a la célula y las que se desechan, entre estas siempre va a quedar un rezago, siempre va a haber un producto que se va a quedar olvidado, que se va a dejar en el intersticio, es decir, entre el espacio del vaso sanguíneo y de la célula. Como no debería quedarse ahí, ese contenido no debería quedarse en ese espacio, en ese intersticio, porque podría generar edemas. Entonces, ¿quién se encarga de devolver ese producto, ese contenido hacia la circulación? Son los vasos linfáticos. Además, también van a transportar las células de Langerhans hacia los ganglios linfáticos regionales, o hacia los ganglios linfáticos que se encuentren más cerca de esa circulación. La hipodermis. La hipodermis es tejido conectivo laxo y tejido adiposo. Acá ustedes pueden ver claramente el tejido adiposo, ¿no? Son células redondas que se ven poliédricas porque están amontonadas y tienen un núcleo rechazado a la periferia, un citoplasma amplio que está lleno de grasa. En el caso del tejido conectivo laxo va a servir para brindar cierta movilidad a la piel y el tejido adiposo, bueno, como buen tejido adiposo, va a proporcionar aislamiento térmico, va a almacenar energía. Entonces, si veo que es almacén de energía, se trata de un tejido adiposo blanco o amarillo, y también la grasa me sirve para absorber impactos. Pero ¿dónde no vamos a encontrar ese tejido adiposo? En la región subcutánea, en los párpados, en el clítoris y en el pene van a carecer de tejido adiposo en la región subcutánea. Pero las demás partes del cuerpo sí van a presentar esta hipodermis
que predominantemente es tejido adiposo. También la piel cumple un papel importante en la cicatrización de heridas. Hay tres fases para la cicatrización de heridas. La primera fase es en la que participan los linfocitos T, en la que participan los neutrófilos, encargadas de controlar la inflamación, controlar el causante de la inflamación. Luego va a regenerarse la epidermis. Ahora, ¿de qué depende de que se regenere o no? Depende de la gravedad de la lesión. Si la lesión es leve, se regenera la epidermis, pero si la lesión es grave, van a participar los fibroblastos y van a formar la cicatriz. Ambos procesos, regeneración y formación de cicatriz, se denominan reparación. Y la última fase es la fase de remodelación, ya cuando hay depósitos de formas estables de colágeno y ya no se encuentra más inflamación. Los receptores sensitivos se van a clasificar de acuerdo al estímulo, de acuerdo a la situación. De acuerdo al estímulo son los mecanorreceptores, ¿no? Los mecanorreceptores como las células de Merck. Los termorreceptores se activan de acuerdo al estímulo, al calor o al frío. Y los nociceptores son los que dan respuesta al dolor. Se activan por estímulos dolorosos. De acuerdo a la situación, son exterorreceptores cuando dan respuesta a lo que rodea al individuo, al ambiente externo. Los propios receptores me brindan información de mi posición y de mi movimiento. Y los interorreceptores se refieren sobre todo a vísceras, a los órganos internos. En el caso de la piel, bueno, va a tener muchos receptores. ¿Cuáles son los principales receptores? Tenemos el corpúsculo de Messner, dan respuesta a la sensibilidad táctil, las células de Merkel también. En el caso de las terminaciones nerviosas libres, van a responder al dolor y a la temperatura. Se llaman nerviosas libres porque van a carecer de mielina, carecen de célula de Schwann. Si no tienen célula de Schwann, no tienen mielina. Y las de Ruffini van a responder al estiramiento, las de Pacini van a responder a la presión. Y una terminación nerviosa peritriquial va a responder al movimiento del pelo. Ya por último vamos a pasar a los anexos. En los anexos tenemos al pelo, a las glándulas y tenemos a la uña. El pelo va a ser una invaginación de la epidermis, contiene queratina y contiene melanina. Inicialmente la formación del pelo aparece como un germen piloso. Ese germen piloso que se está imaginando, ese germen piloso se va a seguir imaginando y se va a relacionar con una papila que se denomina papila dérmica. El folículo piloso, que es la imaginación tubular de la epidermis, el pelo, tiene dos grandes partes. Es el bulbo piloso y es el tallo del pelo. Además de eso, igual que el ciclo celular que tiene la profase, metafase, anafase, telofase, igual, en analogía, la formación del pelo también tiene sus fases, pero se denomina anagen, catagen y telogen. En el caso del tallo del pelo, va a tener tres partes principales. Las partes principales del tallo del pelo son la corteza, la médula y la cutícula. La corteza, la médula y la cutícula, que la vamos a encontrar en la gran mayoría de la superficie corporal del cuerpo. La médula, sin embargo, se va a encontrar ausente en la piel fina, la médula del tallo del pelo. En un corte transversal se puede apreciar mejor otras partes que son la vaina radicular externa. En este caso vemos acá una vaina radicular externa que está envolviendo el final del tallo del pelo. Y además tenemos vaina radicular interna que está en el recorrido del tallo del pelo. La vaina radicular externa, entonces, acá vemos, es un crecimiento descendente de la epidermis. Y la vaina radicular interna va a estar generada por el bulbo piloso. ¿Por qué? Este bulbo piloso va a contener células madre que pueden migrar y regenerar el tallo del pelo, la epidermis y las glándulas sebáceas. Bien, ahora pasamos a la segunda parte de los anexos de la piel que constituyen las glándulas. Tenemos a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudoríparas y a la glándula mamaria. Hablando de glándula sebácea, es de tipo endocrina. Eso quiere decir que
Al realizar la secreción, no solamente se pierde el producto, sino toda la célula en sí es el mismo producto y, y se va con el producto, que en este caso es el sebo. Se va a encontrar en toda la piel, excepto en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Acá vemos que tienen células basales. Estas células basales se van a encargar de dividirse, de realizar alta actividad mitótica para acumular lípidos, y el aumento de acúmulo de lípidos se va a dar a medida que se acerquen al acino para que éste se pueda secretar. Una glándula sebácea tiene una porción secretora y un conducto excretor. La porción secretora, que está localizada en la dermis, y el conducto excretor, que se va a abrir en el cuello del folículo piloso. Estos conductos secretores son muy cortos, van a estar envueltos por un epitelio escamoso estratificado y se van a continuar con la vaina radicular externa del pelo. Acá vemos lo mismo, tenemos acá las células basales. Estas células basales tienen alta actividad mitótica y se van a encargar de dar lugar a las siguientes células, ¿no? Que son las que tienen más contenido de lípido, para poder secretarlo luego al conducto excretor, ¿no? Este conducto excretor, que es corto, que va a ser revestido por un epitelio escamoso estratificado, ¿en continuidad con qué? Con la vaina radicular externa del pelo. Ahora, ¿cuáles son las glándulas sebáceas o dónde encontramos las glándulas sebáceas que están independientemente de los pelos? O sea, que secretan su producto independientemente del pelo. Esto se da a nivel de los labios, el ángulo de la boca, glande del pene, labios menores y pezón mamario. Se abren directamente a la piel. No requieren eliminar su producto a través de los pelos. Ahora, la glándula sudorípara se ha clasificado por mucho tiempo de acuerdo a la secreción ecrina o merocrina y de acuerdo a la secreción apocrina. Estos dos tipos de secreción glandular son distintas, porque en la merocrina, al liberar su producto, la membrana se recicla y se puede volver a usar. En el caso de la secreción apocrina, cuando se elimina el producto, la membrana celular que envuelve a dicho producto se pierde durante la secreción y no se recicla. Bien, se había clasificado en dos partes durante mucho tiempo, y por esa razón es que aún así se sigue tomando en cuenta. Pero lo cierto es que todas las glándulas sudoríparas, su secreción es de tipo merocrina. Estas glándulas secrinas son tubulares contorneadas simples, van a controlar la temperatura corporal y van a ser inervadas por fibras colinérgicas. Fibras nerviosas colinérgicas quiere decir que van a ser comandadas por un neurotransmisor. Este neurotransmisor relacionado a las fibras colinérgicas es la acetilcolina. A la histología vemos que va a tener, además de las células basales que conservan alta actividad mitótica, además de eso tienen células mioepiteliales que van a contribuir para que se pueda eliminar el producto de secreción hacia la luz del acino. Esta porción secretora es un tubo contorneado que va a estar compuesto por tres tipos de células: las células claras, las células oscuras y las células mioepiteliales. Las células claras son las células basales. Ya, esas son las células claras. Van a ser separadas por canalículas intercelulares, tienen muchas mitocondrias porque necesitan mucha energía y van a secretar la mayor parte de agua y electrolitos del sudor. Células oscuras van a estar muy cerca a la luz del acino y van a estar por encima de las células basales, van a secretar glucoproteínas. Mientras que las células mioepiteliales van a estar cerca a la lámina basal y a las células basales también. Bien, la porción excretora. Esta porción la voy a ubicar muy cerca a la epidermis, de tal manera que dentro de esta, el conducto excretor va a perder su revestimiento de epitelio y se va a rodear por los queratinocitos. Se va a constituir la porción excretora de una bicapa de células cúbicas que reabsorben de forma parcial cloruro de sodio y agua por la influencia de la aldosterona. La aldosterona participa en un sistema importante, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema ayuda a aumentar la presión arterial. Esta aldosterona va a trabajar en conjunto con un potente vasoconstrictor que es la angiotensina. ¿Cómo ayuda la aldosterona a aumentar la presión arterial? Lo que hace es la reabsorción de sodio y por ósmosis
también se da la reabsorción de agua, además de la secreción o eliminación de potasio por la orina. La diferencia que existe entre las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, entre comillas, son la ubicación. Estas apocrinas se van a encontrar en axilas, monte de Venus, en el caso de las mujeres, además región perianal. Otra cosa a la histología es que los acinos van a ser de mayor tamaño. La luz de este acino es de mayor tamaño que las endocrinas o merocrinas. Además, lo importante es que se va a inervar a partir de los nervios adrenérgicos, a diferencia de las endocrinas, que eran por los nervios colinérgicos. Los nervios adrenérgicos se van a asociar a neurotransmisores como la epinefrina y la noradrenalina, mientras que los colinérgicos, como les había mencionado, con la acetilcolina. La porción secretora de las glándulas sudoríparas apocrinas se van a localizar en la dermis y también en la hipodermis, y el conducto excretor va a desembocar en el folículo piloso. Vemos acá la amplia luz del acino, va a tener también células miepiteliales, y no se habla en este caso de células claras, de células oscuras, no. Eso solamente se encuentra en las glándulas ecrinas o merocrinas de las glándulas sudoríparas. Y acá les dejo para que no se olviden que en realidad el mecanismo de secreción de las glándulas es merocrino para todos. O sea, la glándula sudorípara en sí, su secreción es merocrina. Una patología asociada a las glándulas sudoríparas es la fibrosis quística. Es una enfermedad muy conocida y consiste en un trastorno genético del transporte epitelial del cloro por falla en este regulador, CFTR. Es un regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Cuál es la función de este regulador? Este regulador se abre o funciona, este canal funciona, cuando un agonista, es decir, un estimulador como la acetilcolina, induce un aumento de la concentración de AMP cíclico. ¿Esto qué produce? Produce una activación de la proteína quinasa A y aumenta el ATP, aumenta la producción de adenosina trifosfato y la unión de ATP a dominios específicos en este regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística? Lo clásico que tenemos son las infecciones respiratorias recurrentes. Estos pacientes no pueden estar expuestos a un ambiente normal como cualquier otra persona, ya que son muy susceptibles a infecciones respiratorias. ¿Y a qué se debe a que sean muy susceptibles? Es que el epitelio respiratorio, cuando ocurre un defecto de este canal, va a haber una reducción o pérdida de la secreción de cloruro hacia las vías respiratorias. Se pierde la secreción de cloruro hacia las vías respiratorias. Se reabsorbe sodio y agua de forma muy activa. Ocurre mucha reabsorción de sodio y agua. Y con esto disminuye el contenido de agua en la cubierta del moco. Recordemos que en el epitelio respiratorio hay mucho moco producido por las células caliciformes. Entonces, se pierde el contenido de agua en el moco porque se ha reabsorbido mucho, se reabsorbe mucho sodio y agua, entonces se pierde el agua que se encuentra o se encontraba normalmente en el moco, y el moco totalmente deshidratado va a generar un defecto en el aparato mucociliar. Entonces no va a funcionar el aparato mucociliar y eso va a predisponer a muchas infecciones. Otras manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes es la insuficiencia pancreática, la esteatorrea, cirrosis hepática, obstrucción intestinal, infertilidad masculina. Relacionando esta patología al tema de hoy, vemos que los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, estos conductos excretores, van a estar revestidos por unas células epiteliales que van a contener, van a presentar este canal, este regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es implicado en el transporte de cloruro. En sí, la función de este regulador consiste en la reabsorción de cloruro sódico de la luz del conducto excretor para recuperarlo, es decir, para no eliminar cloruro sódico por la luz del conducto excretor de la glándula sudorípara. Como hay un defecto en este canal, en la fibrosis quística hay un defecto en este canal, entonces se pierde la reabsorción de cloruro sódico, y como se pierde la reabsorción de cloruro sódico, aumenta la pérdida de esta en el sudor, y aumenta el cloruro sódico en el sudor. Ahora, glándulas mamarias. Estas son glándulas dispersas en un estroma de tejido conectivo fibroadiposo constituido por 12 a 20 lóbulos. Lo que va a predominar
en la glándula mamaria es la grasa, el estroma o tejido conectivo y las glándulas. Acá vemos la disposición glandular, tenemos las glándulas y va a estar rodeada por tejido conectivo. En esta lámina observamos el conducto mamario y tenemos el acino mamario que tiene disposición tipo alveolar. El calostro es un líquido que va a secretarse por las glándulas mamarias, no solamente al nacimiento del niño, sino que también se va a producir durante el embarazo y los primeros días, durante los 2 o 3 días postparto. Va a contener proteínas, vitaminas, electrolitos, linfocitos, pero lo importante y lo que quiero que recuerden es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es la que se transfiere de la mamá al niño, de la mamá al hijo. Es el anticuerpo que la madre le proporciona como defensa al bebé mediante una inmunidad pasiva. Porque es pregunta de examen, no se vaya a olvidar ese dato. Además de eso, tenemos a los lobulillos mamarios. Esos van a tener 2 tipos de colágeno que se encuentra dentro del lobulillo. O sea, en cada lobulillo vamos a encontrar tejido conectivo laxo, pero entre lobulillos, de forma interlobulillar, vamos a encontrar tejido conectivo denso. Tejido conectivo laxo, ¿por qué? Porque en cada lobulillo vamos a encontrar células que se encarguen de elaborar el producto, y tejido conectivo denso que van a estar rodeando a los lobulillos, ¿no? Que tendrían a ser parte del estroma, del armazón. Entonces, los conductos terminales intralobulillares se refiere a que cada lobulillo va a tener su propio conducto terminal para que por ahí se pueda secretar el producto. Entonces tenemos acá la secreción, tenemos el epitelio, ¿no? La capa interna de este conducto intralobulillar, que son células cúbicas o cilíndricas, y más periféricamente presentan las células mioepiteliales, que vendría a ser la capa externa de los conductos terminales intralobulillares. Bien, acá es para ver la patología del fibroadenoma de mama, que es benigno. Consiste en la proliferación de tejido conectivo y proliferación glandular. Aumenta el contenido estromal, aumenta el contenido glandular. Es benigno. Incluso la morfología, incluso la evidencia macroscópica es definida, no se ve un aspecto agresivo de la lesión. Por otro lado, tenemos al carcinoma ductal invasivo. El carcinoma es maligno, a la histología tiene una forma totalmente irregular, está especulado, probablemente alta actividad mitótica. Bien, para terminar la clase tenemos a la uña. Es una lámina de queratina dura en la superficie dorsal de las falanges terminales. Acá en esta imagen vemos las partes básicas de la uña. Primero tenemos a la lámina unguial. La lámina unguial se forma por un aplanamiento de las células epidérmicas. No las voy a encontrar en la capa granulosa, se van a ubicar solo en la capa basal y en la capa espinosa. Luego tenemos el pliegue unguial. Este pliegue unguial que se encuentra en el borde lateral se va a conformar por un epitelio. Este epitelio de la uña se denomina eponiquio y contribuye a la capa superficial de esta lámina unguial. Tenemos además en la parte distal o inferior a la lúnula, adquiere ese nombre porque tiene forma de media luna y la observamos de coloración blanquecina. Luego tenemos a la cutícula. Esta cutícula es una gruesa capa córnea del eponiquio, es una gruesa capa córnea que se extiende sobre la superficie dorsal de la placa unguial, y es importante porque protege la base de la placa unguial, sobre todo a la matriz germinal, que es la región de la epidermis responsable de la formación de la sustancia de la uña cuando ésta se pierde por reumatismos, por cortes, por infecciones. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de infecciones? En el hiponiquio. El hiponiquio es la unión entre el lecho unguial y la placa unguial. Cerca de la punta del dedo. Es importante porque este hiponiquio se encarga de que el lecho unguial sea impermeable con fines de protección. Cuando se pierde el hiponiquio, se pierde totalmente la protección del lecho unguial. Esto va a ocasionar que los hongos invadan más fácilmente y se genere una infección micótica. Por eso se denomina onicomicosis. Bien, gracias por su atención. Ya hemos concluido la clase de tejido tegumentario, que es la última antes del parcial. Espero que hayan entendido y si tienen algunas dudas me las pueden comunicar. Gracias.